La luz de la mañana en Illinois es más suave en primavera. El sol se derrama por la ventana de mi cocina, calentando las baldosas que trapeo a diario, aunque nadie me visita lo suficiente como para dejar rastros de suciedad. Dejo mi taza desportillada en la encimera. El vapor se eleva en finas volutas del café oscuro. La casa está en silencio, pero no vacía. Respira conmigo cada crujido de la madera, cada zumbido del refrigerador. Este silencio es mío, pero incluso la paz tiene una forma de recordar. Algunas mañanas como esta, el pasado regresa con una claridad nítida. Retrocedo 5 años a ese momento en la cocina de Ronan, donde el aroma de las velas compradas contrastaba con el aroma de los tamales que me había despertado a las 4 de la mañana para preparar. Era Nochebuena. Había envuelto cada tamal con cuidado, los había cocinado al vapor en su punto justo, los había traído aún calientes. Se suponía que era un gesto de amor. En cambio, se convirtió en un recuerdo que se aferra como el humo. Ronan estaba navegando en su teléfono, sentado en la isla de granito de la cocina como un príncipe en su castillo. Su esposa, Cambria, estaba sentada cerca, bebiendo algo espumoso en un frasco de vidrio que costaba más de lo que yo ganaba limpiando casas en un día. Puse el plato en la encimera y sonreí. Ronan no levantó la vista. «Son caseros», le ofrecí como un niño intentando impresionar. Cambria esbozó una sonrisa forzada. «Oh, esta semana sí que estamos intentando comer sano». Ronan finalmente miró el plato, cogió uno, le dio un mordisco y luego me dirigió esa mirada, la que siempre me hacía sentir de 15 años otra vez. Regañado por querer demasiado. «Mamá». Se rió entre dientes. «Sabe a comida de alquiler». No entendí. «¿Comida de alquiler?», pregunté. «Ya sabes», se encogió de hombros. «Como la que come la gente pobre». Cambria se rió entonces. No fue una carcajada fuerte, ni cruel. Fue peor. Callada, despectiva, como un perro callejero dejando rastros de barro en su piso pulido. Ese fue el momento. No fueron las palabras, ni la risa. Fue la forma en que Ronan ni siquiera se inmutó al decirlo, como si burlarse de mí fuera tan natural como respirar, como si yo fuera menos de lo que era. Pasé décadas trabajando en cocinas ajenas hasta que me sangraron los pies. Limpié zócalos con un cepillo de dientes para mujeres que nunca supieron mi nombre. Cuidé de hombres moribundos que me confundían con sus hijas, y aún así sonreí. Vendí tamales en estacionamientos de iglesias para pagar las excursiones de Ronan. Y allí estaba él, sonriendo con sorna sobre mi comida, diciéndome que nunca sería más de lo que ya era. «Eres dueña de una casa», añadió, mirando a Cambria para darle un toque de efecto. «Sé realista». Esa frase no me dolió al principio. Lo asimilé lenta y pesadamente. Me reí con ellos. Eso es lo que más recuerdo. Como me reí con ellos, incluso asentí. Doblé el papel aluminio sobre los tamales que quedaban y dije, «Me los llevo entonces». «No te preocupes». Como si me quedara algo más que dar esa noche, lloré en silencio. En un rincón de mi apartamento. La calefacción vibraba como si se estuviera muriendo. La pintura se desprendía del techo. El lavabo goteaba, pero no miré nada. Miré mi reflejo en la ventana y susurré, «Sé realista». La verdad era que no sabía cómo era la realidad. Nunca había soñado más allá de la supervivencia hasta esa noche. Fue entonces cuando la semilla se plantó sola. Nadie la oyó echar raíces, pero creció. Y 4 años después, de pie en el patio trasero de una casa con las tejas rotas y la cerca desplomada, sostuve la escritura en la mano y le susurré a mi reflejo, no en una ventana esta vez, sino en un espejo colgado en la pared. «Mírame ahora». El día que conocí al Señor. Redmond,
El viento invernal me había arañado el abrigo como si guardara rencor a los pobres. Llegué temprano como siempre. La agencia me dijo que necesitaba ayuda a tiempo completo limpiando, cocinando, asistencia médica ligera, el tipo de trabajo que aceptas cuando eres demasiado mayor para trabajos forzados, pero demasiado pobre para dejar de trabajar. Abrió la puerta con un grueso cardigan de lana y calcetines desparejados, con la mirada aún penetrante a pesar de que el resto de su cuerpo temblaba. «¿Selena?», preguntó, como si tal vez no fuera lo que esperaba. «Sí, señor», respondí, mientras ya observaba los pisos buscando dónde fregar. Pero no me hizo señas para que entrara como si fuera invisible, como hacía la mayoría de la gente. Se apartó con cuidado. «Pase. Tomemos el té primero. Hace demasiado frío para trabajar». Hacía años que nadie me decía algo así. Ese trabajo me salvó más de lo que jamás admitiré. Todos los días de la semana me levantaba antes del amanecer, preparaba un almuerzo que podía comer con una mano y cruzaba la ciudad en mi destartalado sedán. Le preparaba el desayuno, doblaba su ropa y le leía el periódico en voz alta. A veces se quedaba dormido a mitad del artículo y yo seguía leyendo en silencio, en la calidez, para recordarme que aún tenía voz. Una tarde, mientras fregaba la base de su bañera, entró arrastrando los pies y dijo, limpias como si fuera una oración. Hice una pausa. En cierto modo, lo es. No me preguntó a qué me refería y no le expliqué que ese trabajo me pagaba menos de lo que merecía, pero más de lo que había ganado en cualquier otro lugar, y el señor Redmond me trataba como si fuera algo valioso, no desechable. Eso importaba más que el dinero. Los fines de semana vendía tamales y pan dulce en el mercadillo. En verano, me ofrecía a limpiar ventanas y quitar la maleza de los vecinos de mi complejo. Me saltaba comidas. Usaba los mismos 2 pares de zapatos hasta que se me desgastaron las suelas. Nunca compraba nada que no fuera gasolina, comida o alquiler. Guardaba una lata debajo del suelo. Con cada propina, cada dólar ahorrado por decir que no a cosas que quería, esa lata se volvía pesada. El dolor ya se había grabado en las paredes de mi vida. Mi esposo, Elías, murió de un ataque al corazón en la sala de descanso de una fábrica cuando Ronan tenía 12 años. Un minuto estaba bromeando con sus compañeros de trabajo, y al siguiente, el mundo se derrumbaba. No lloraba mucho entonces. No tenía tiempo. Tenía que pagar el alquiler y un niño que alimentar. Me convertí en madre y padre, castigo y consuelo, sueldo y oración. Ronan se quedó callado después de eso, retraído. Empezó a mirarme como si le debiera algo más que mi cansancio. Trabajaba para que pudiera tener zapatos sin agujeros. Limpiaba baños para que pudiera ir de excursión. Mentía al colegio sobre las citas médicas solo para poder hacer un turno. Pensé que todo aquello, lo llevaría a algo mejor. Quizás sí. Pero nunca cambió su forma de verme. 4 años después de cuidar al señor Redmond, falleció mientras dormía, tranquilo, solo, pero no solo. En su testamento, me dejó una pequeña bonificación, un gesto no una fortuna, pero lo suficiente para combinar con lo que había ahorrado. Me hizo dar el paso. Compré una modesta villa a las afueras del pueblo. 2 habitaciones, azulejos españoles antiguos, un jardín trasero ya medio crecido. Una locura. Los techos eran bajos, la pintura se descascarillaba en algunos lugares, pero era mía. El día de la mudanza. Me quedé en la puerta con las llaves apretadas en la palma de la mano, el metal caliente por la presión. Nadie, susurré. Nadie puede quitarme esto. Y entonces empecé a plantar tomates. Era jueves, justo después del mediodía, y estaba arrodillada en el jardín, podando albahaca, cuando oí el crujido de la puerta al abrirse.
Ningún golpe, ninguna llamada, solo el sonido de pasos y el murmullo de voces cada vez más fuertes. Me puse de pie, me sequé las manos en los pantalones y me dirigí al porche trasero. Allí estaban, con las gafas de sol de Ronan puestas, con esa sonrisa que me derretía cuando tenía 5 años y quería dulces y Cambria, los brazos cruzados, el teléfono medio escondido en la mano, como si esta visita pudiera aburrirla en cualquier momento. Llevaba pantalones blancos y tacones, completamente inadecuados para mi camino de grava, y aún así lo cruzó como si ya perteneciera a su madre, dijo Ronan, dando un paso al frente. Estábamos en el barrio. Miré más allá de él. Su todoterreno estaba aparcado torcido en mi acera, con el motor aún encendido. No sabía que venías, dije en voz baja. Cambria se rió. Las sorpresas son divertidas, ¿verdad? No esperaron una invitación. Pasaron a mi lado como humo y entraron en mi cocina como si siempre hubiera sido suya. Ronan abrió la nevera enseguida, dejando escapar el aire frío. «¿Todavía compras este yogur de marca blanca?», dijo, levantando el envase. «¡Guau!». Cambria arrugó la nariz. «Tendremos que cambiar todos los electrodomésticos, cariño. Esta cocina parece sacada de una cápsula del tiempo». Me quedé en la puerta, todavía con las tijeras de podar en la mano. Ronan miró a su alrededor. «Es acogedor», comentó. «Necesita mejoras. No deberías intentar cocinar con esa cocina vieja. El gas es peligroso a tu edad». «A mi edad», dijo Cambria, recorriendo la encimera con los dedos y saliendo al pasillo. Lo seguí lentamente. Echó un vistazo a la habitación de invitados, a mi sala de lectura y luego al segundo dormitorio. «Podría dormir aquí», dijo en voz baja, sin saber que yo estaba justo detrás de ella. Como una criada. «Pero familia, ya sabes», se rió Ronan. «Sí, sería más fácil que mudarla lejos». Las palabras no me impactaron de golpe. Se asentaron como ceniza, lentas, polvorientas, sofocantes. Cuando Cambria se giró y me vio, ni se inmutó, simplemente sonrió. Pensábamos a largo plazo. Con los niños creciendo, necesitamos espacio. Y no es seguro que viva sola, Selena. Me acompañaron de vuelta a la cocina. Ronan abrió su maletín y sacó una carpeta satinada. Folletos desparramados sobre la mesa. Fotos de personas mayores sonrientes jugando al bingo, comiendo postres de gelatina bajo una luz pastel. «Este lugar está muy bien valorado», dijo, tocando el folleto. «Personal médico, planes de comidas, actividades. Te encantará». Cambria sacó una segunda carpeta. Papeles, pestañas marcadas con post-its amarillos. «Ya hemos hecho el trabajo duro. Solo tienes que firmar. Venderíamos la casa, la pondríamos en un fideicomiso, cubriríamos el centro de atención y lo que quedara podrías usarlo para gastos personales». Lo dijo con tanta dulzura, como si fuera un gesto de bondad, un regalo. Como si debiera agradecerle haberme despojado de mi hogar, mi rutina, mi jardín, mi independencia. Miré los papeles, luego sus caras, y no dije nada. No grité. No lloré. Observé. Observé cómo Cambria se recostaba en mi silla y cruzaba las piernas como si el aire entre nosotras le perteneciera. Vi a Ronan abrir otro folleto, señalando los servicios del spa como si fueran a borrar mis instintos. Sus voces llenaban la cocina, hablando de logística y de los encargados de la mudanza, como si yo fuera un fantasma que la acechaba. Me acerqué al fregadero, abrí el grifo y empecé a enjuagarme las manos. ¿Qué hablarán? ¿Qué planearán? Porque no había terminado de escuchar. Todavía no. Habían pasado 3 días desde que Ronan y Cambria irrumpieron en mi casa como si fuera una sala de exposición, hablando de mí como si ya me hubiera ido.
Desde entonces, la casa había estado inusualmente tranquila. Ni llamadas, ni mensajes, solo alguna mirada ocasional por la ventana, casi esperando que su todoterreno volviera a detenerse. Me encontré comprobando 2 veces la cerradura de la puerta, y luego riéndome suavemente de mí misma. No por miedo, sino por algo más. Algo más duro, más agudo. Esa tarde, un coche entró en la entrada que no reconocí. Estaba limpio, pulcro, pero no ostentoso. Un hombre salió. Alto, de unos 40 y pocos años, con traje azul marino sin corbata. Tenía la postura que indicaba que sabía cómo hablar en los tribunales. Pero su rostro. Algo en él me despertó un recuerdo que no había tocado en años. «Señora Duarte», preguntó con dulzura. «Sí. Soy Darius Redmond. Mi padre era Thomas Redmond. Usted lo cuidó durante los últimos 4 años de su vida». Dejé la regadera y me limpié las manos en el delantal. Era el hijo que lo visitaba cada domingo. El estudiante de Derecho. Sonrió. Y usted fue la mujer que lo mantuvo con vida más tiempo del que ninguno de nosotros esperaba. Lo dejé entrar sin necesidad de preguntarle por qué estaba allí. No hizo ningún comentario sobre los cojines desparejados ni las baldosas desgastadas del suelo. Se sentó a la mesa de la cocina como si hubiera estado allí muchas veces. «Ayer me contactó», dijo, «un hombre llamado Bonen Duarte. Quería una consulta sobre la tutela de ancianos. Como declarar a un padre mentalmente incapacitado para obtener el control legal de sus bienes». Sentí que me faltaba el aire antes de darme cuenta de que lo había estado conteniendo. Dijo que mostraba signos de confusión, continuó Darius con voz tranquila pero firme. Estaba considerando presentar una solicitud para asumir la responsabilidad legal y financiera por ti. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Le dije que necesitaría evaluaciones médicas, pruebas documentadas y quizás incluso entrevistas con tus vecinos. Dijo que nada de eso sería un problema. Tragué saliva. ¿Así que intenta quitarte la casa? No solo la casa, dijo Darius. Tus cuentas, tu coche, todo. Si obtiene la tutela, perderías el derecho legal a tomar tus propias decisiones. Por un momento no dije nada. Solo me miré las manos. Las mismas manos que una vez sostuvieron el cuerpo febril de Ronan durante su infancia. Las mismas manos que arrancaban pelos de los desagües, limpiaban sangre de los azulejos, amasaban masa para tamales, firmaban el certificado de defunción de mi esposo y tenían la escritura de esta casa. Quiero luchar, dije simplemente. Darius asintió una vez. Entonces esto es lo que hacemos. Pusimos el plan en marcha. Esa tarde, hizo los arreglos para que un geriatra certificado, alguien en quien confiaba, viniera a evaluarme discretamente y profesionalmente. Acepté. No tenía miedo de que me vieran con claridad. Mi mente seguía siendo mía. También trajo pequeños dispositivos de grabación, uno para la cocina, otro para la sala y otro para el pasillo frente a mi habitación. Parecían aparatos domésticos comunes. Me enseñó a usar mi teléfono para grabar si lo necesitaba. Mantén la voz tranquila, dijo. Déjalos hablar. Cuanto más digan, más fuerte será tu caso. Luego me preguntó si tenía testamento. Dije que no. Al final del día empezamos a redactar un documento legalmente reforzado que garantizaría que todo lo que poseía fuera a donde yo quería cuando me fuera. No puedo prometer que no lo vuelvan a intentar, dijo Darius, levantándose para irse. Pero la próxima vez no entrarán en la casa de una mujer vulnerable. Se detuvo en la puerta, mirándome no con lástima, sino con un discreto respeto. Estarían cayendo en una trampa. Y yo estaría esperando. Volvieron un domingo. Sabía que lo harían.
Darius había dicho que lo intentarían de nuevo una vez. El silencio se prolongó demasiado. Esta vez comprendí la estrategia incluso antes de que salieran del coche. Cambria vestía tonos pastel suaves, con el pelo recogido pulcramente. Ronan llevaba un suéter azul marino, de esos que siempre usaba para las fotos familiares, y detrás de ellos salieron sus dos hijos, cada uno con una pequeña caja envuelta para regalo. Culpa. Caminaron por el sendero como un desfile de buenas intenciones. Ya tenía el café preparado, con las manos firmes, la aplicación de grabación de mi teléfono funcionando silenciosamente en el bolsillo de mi delantal. «Mamá», dijo Ronan mientras se inclinaba para darme un beso en la mejilla. Llevamos el almuerzo. Pensamos que sería agradable comer juntos, solos. Los niños fueron educados. Me dieron sus regalos, dibujos de corazones, un plato de barro hecho en la escuela. Se me encogió el corazón. No sabían que eran herramientas en un plan que no podían entender. Nos sentamos. Serví café. Cambria sonrió demasiado. Selena, comenzó con dulzura, hemos estado pensando más en lo que hablamos la última vez. De verdad queremos lo mejor para ti, y después de lo que pasó la semana pasada, estamos más preocupados que nunca. Incliné la cabeza. ¿Qué pasó la semana pasada? Ronan se aclaró la garganta. Olvidaste apagar el gas, ¿recuerdas? El vecino tuvo que venir a mentirte. No pasó nada, añadió Cambria rápidamente. ¿Y la caída en el baño? Tenías un moretón en el brazo. Lo vi. Mis brazos estaban bien. Ese día llevaba mangas cortas por algo. Ronan metió la mano en su bolso y sacó la misma carpeta de antes, solo que más gruesa. Ahora lo tenemos todo aquí. La transferencia de bienes, el poder notarial, los trámites para los residentes mayores. Es un lugar estupendo. Seguro, limpio. Incluso tienen programas de jardinería. Y Cambria añadió días de spa. Bingo. Es como un resort. Di un sorbo a mi café y miré el bolígrafo que había dejado junto a los papeles. Lo cogí. Mi mano se posó sobre la primera línea marcada con una X. Entonces dejé el bolígrafo. Yo también he estado pensando, dije en voz baja. Y tengo algo que enseñarte. Ya al cajón junto a la nevera, saqué el sobre que Darius me había preparado. Lo abrí lenta y deliberadamente y extendí el contenido sobre la mesa. Primero, la evaluación médica. Fechado. Firmado oficialmente. Capacidad cognitiva plena. Sin signos de deterioro. La mirada de Ronan recorrió la página, cada vez más confusa. Segundo, la carta de Darius describiendo su investigación para declararme mentalmente incapacitada. Cambria palideció. Luego la grabación de voz. Le di al play. Sus voces se escucharon con una claridad cristalina. Puede dormir en la pequeña habitación como una ama de llaves, pero ¿familia? Cambria jadeó. Ronan cogió el teléfono. Lo retiré. La puerta principal se abrió y Darius entró, tranquilo y seguro, sosteniendo un sobre Manila. Ronan Duarte, dijo. Se le notifica formalmente un cese y desistimiento y una notificación de intención de presentar cargos legales por intento de explotación financiera y maltrato a personas mayores. Ronan se quedó paralizado. Cambria se levantó de la silla tan rápido que casi la tira. «Esto es una locura», gritó. «Ni siquiera sabe lo que hace». La miré, luego a Ronan, y hablé con claridad para que hasta los niños lo entendieran. No soy tu carga. No soy tu víctima. No soy tu plan de jubilación. El rostro de Ronan se contrajo. Cambria empezó a hablar de nuevo, pero Darius levantó una mano.
Le recomendamos que se vaya ahora. Lo hicieron, pero no antes de que Ronan volviera a mirarme y lo vi en sus ojos. Ni culpa, ni pena. Pánico. Por fin supo que no le tenía miedo. Y tenía razón. No lo tenía. Han pasado 6 meses. Los tomates ya están más altos. Añadí romero y una hilera de flores silvestres a lo largo de la valla. El jardín está más lleno, como el aire que me rodea. Me despierto sin tensión en los hombros, sin ese peso tras las costillas. Riego la tierra cada mañana y le doy gracias por crecer, por sostenerme, por mantenerme aquí. Ronan aceptó el trato. Servicio comunitario en un centro de atención para personas mayores y una marca permanente en su historial. Darius dijo que era lo mejor para mí y para mis nietos. Acepté. No porque perdonara, sino porque entendía cómo debía ser la justicia para mí.